Nosotros la ministra de la Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Ciccinelli, bienvenida. Gracias a ustedes, un gusto. ¿Qué fue lo que anunció hoy el gobernador? Digo, porque, digamos, tiene un título fuerte, es algo que obviamente los productores, los pymes, los industriales, los comerciantes, digo, en términos generales todos estamos viendo lo que se está viviendo y lo están sufriendo en carne propia muchos. Tuvo como otro énfasis el día de hoy el gobernador, acompañado, bueno, estaba usted, estaba el ministro de Trabajo, el ministro de Gobierno. Digo, concretamente, ¿qué es lo que puede esperar una pyme o un productor de aquí en más, de acuerdo a lo que anunció hoy el gobernador en el Consejo Económico? Mira, yo creo que lo mejor que pasó es que el gobernador no anunció nada. Creó el espacio institucional para escuchar a todos los sectores y para proponerle llegar a un consenso en agosto. Les dijo que poníamos plazo y poníamos una metodología de trabajo, que quería escuchar a todos y que teníamos un diagnóstico preocupante de la situación y que queríamos que en Santa Fe seguir poniendo en valor nuestra institucionalidad, nuestro diálogo, y llamó a ese Consejo Económico y Social ampliado para escucharlos. Y yo creo que eso es lo más valioso que tiene Santa Fe, ¿no? La política y las instituciones santafesinas. Acordar el diagnóstico, escuchar a todos, que no sea la suma algebraica de todo, porque eso es imposible, y saber desde lo social construir el denominador común. ¿Cuál es el piso y las cosas que nos involucran a todos? Para amortiguar la crisis, porque obviamente somos una provincia en un contexto nacional que nos está impactando de lleno las cuestiones macroeconómicas. ¿Cómo hacemos con los instrumentos de los cuales disponemos para amortiguar el impacto de la crisis y además tener una voz institucional? No es lo mismo ir a Buenos Aires a hablar como una fuerza política opositora que como una provincia institucionalmente ordenada y con acuerdos estratégicos. Y yo creo que eso es lo más valioso de lo que pasó hoy y de esa convocatoria del gobernador. Ahora, el gobernador se pone al frente, que fue un poco la actitud también de hoy. Hay muchos que tienen este diagnóstico hace un año y algo, y digo, también se preguntan, bueno, ¿qué puede hacer la provincia? Digo, más allá de escuchar a todos, digo, sobre todo usted creo que se viene reuniendo con distintos sectores de la producción en la provincia de Santa Fe, digo, conoce la cancha, el productor también sabe, el pyme sabe de lo que estamos hablando, y a lo mejor no tiene tanto tiempo como para sentarse a ver qué pasa. A ver, podemos hacer mucho porque nosotros tenemos instrumentos. Que vos en una provincia tengas parada educación y salud pública de calidad, hospitales abiertos de calidad y escuelas abiertas de calidad, ese es un piso inigualable para cualquier situación. Y yo estoy hablando de lo básico de las crisis, ¿no? Y la producción y los alimentos para todos los sectores. Cuando vos tenés garantizado salud, educación y alimentación adecuada para tu población, después empezamos a hablar desde un piso superior. Entonces, cuando hablamos de los productores, no nos tenemos que equivocar en el diagnóstico. Hoy que tenemos una situación muy dura por el cambio climático, porque yo, si vos me preguntabas hace 20 días, yo te decía, estamos en emergencia por la sequía. Ahora te sumo las lluvias. Claro. Tenemos emergencia por la sequía, pero ahora las lluvias nos impidieron cosechar el último 20% de cosecha de soja que nos quedaba en el sur provincial. Y los 2 años anteriores también, emergencia hídrica. Y los 2 años anteriores también. A eso le sumamos la corrida cambiaria, que no fue una corrida cambiaria, fue una devaluación del tipo de cambio del 25%. Esa devaluación hoy te generó en la estructura de costo un desacomodamiento que todavía no está claro. ¿Cuál es la estructura de costo y de precio en la Argentina relativo? No la tenemos claro. Hace una semana. Obviamente, el valor del dólar y del tipo de cambio se controló a un nivel. En ese nivel desacomodó la estructura de costo y no se acomodó. Pero a esto lo tenemos que agregar la difícil situación financiera. Hoy tenemos tasas del 40 y del 50%. Ese nivel de tasa de interés del sistema financiero te compromete a todos los sectores productivos, porque ya no estamos hablando de tasas para ir a sacar un crédito para invertir. Estamos hablando de tasas
para apalancar la economía, la economía básica, mes que a mes. es mes a mes. ¿Cómo le pagás a tus proveedores? ¿Cómo pagás los salarios? ¿Cómo compras una materia prima? Está la economía santafesina de pymes basada en un porcentaje muy grande de cheques de pago diferido. Ahora, vos tenés un cheque de pago diferido de 10.000 pesos, lo vas a cambiar y te devuelven 5. Yo a todos los que tuve oportunidad, y fueron muchos sectores, tenemos un problema financiero. Si entras en esa usura del 50%, vamos a tener un problema económico en el cortísimo plazo. Entonces, si nosotros coincidimos en este diagnóstico, lo que tenemos que hacer es alertar al gobierno nacional de que esto te lleva a una situación de parate y de recesión muy importante. Entonces, cuando uno tiene el diagnóstico, cuando tiene uno el acuerdo y vamos a proponer soluciones, yo creo que genera una situación de ventaja en la sociedad, porque ya lo sabemos, tenemos que evitar violencia, tenemos que evitar despidos, tenemos que evitar la angustia de los pymes. Tenemos que evitar la angustia, porque yo los veo cuando llegan al despacho, la angustia. Un empresario que tiene que afrontar el pago de sueldo y el pago de proveedores le genera mucha angustia. Por eso yo cuando escucho tan livianamente decir que en el país nos gobiernan los empresarios o descalificar al sector empresario, en el país no nos gobiernan los empresarios, porque los empresarios son los que están sufriendo todo el impacto de la crisis. En todo caso, no podés confundir un CEO o un especialista en manejo de fondos de inversión con un empresario, porque eso es muy peligroso hacer eso, porque los empresarios argentinos son los que constituyen la base de la creación de la riqueza. Entonces, cuando tenés ese discurso tan facilista de descalificar a un sector económico tan importante como el empresario, creo que tenemos que tener cuidado. ¿Y quién lo gobierna al país? Bueno, el gobierno en el Ministerio de la Producción. Los CEOs, digamos. Claro, son CEOs de fondos de inversión. Los sectores financieros. Exacto, que manejan fondos de inversión, que no es la plata tuya, como tiene el empresario, que la arriesga todos los meses, invierte todos los meses de su propia plata y tiene que generar los recursos para pagar los salarios. Esos son empresarios. Seguramente te van a preguntar, Juan Manuel, sobre todo con más precisión sobre ciertos asuntos. Pero vos dijiste en un momento en la Cámara de Diputados que el pueblo debe resignarse a la derrota frente al capitalismo. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije en un momento que tomábamos una decisión de salir de la usura. Estábamos ahí, y recuerdo perfectamente ese momento, porque para mí fue un momento emocional y racional muy fuerte, que había que tomar una decisión si seguíamos pagando tasas usurarias o refinanciábamos a tasas más bajas. Había que tomar esa decisión estratégica en un momento difícil. Yo dije, para mí era un fracaso del pueblo que teníamos que pagar esos fondos para mejorar la situación financiera. Es como si vos en tu casa te estás financiando con la tarjeta de crédito a tasas usurarias y sacás un crédito personal a la mitad. Refinanciar la deuda, estábamos ante eso. Yo no dije que teníamos que resignarnos, yo dije que nos habían llevado a esa situación y no era ese día solo, porque ya habíamos pagado el Fondo Monetario Internacional con Néstor Kirchner. Con Néstor Kirchner, y yo no era diputada, era diputado Hermes Wiener, creo que era... Ministra de Trabajo, ¿no? No, todavía no habíamos ganado la provincia, ¿no? Creo que era... No, creo que fue 2005. Era 2005. Wiener, que acompañamos a Néstor Kirchner a pagar. Y ese fue otro momento. Néstor Kirchner le pagó al fondo por todo lo que habían hecho los anteriores. Y eso fue una gran discusión. Ahora, si vos entrás en un análisis político para mostrar, bueno, lo que dijo esta... Ahora, si querés hacer el análisis complejo de la situación y desde la izquierda, como yo me considero de izquierda, tomo decisiones para lograr en el día a día soluciones complejas a los problemas complejos, y bueno, tenés que tomar cosas. ¿Qué márgenes te deja, vos que tenés una formación de izquierda, qué márgenes te deja el capitalismo entonces, y sobre todo a una provincia
cuando el problema se ve que excede a la provincia de Santa Fe? Digamos, ¿qué márgenes tiene la provincia? Muchísimos, ¿Sí? muchísimos. Esta es una gran provincia que yo puedo tener la mejor escuela del país, los mejores docentes del país y tengo los hospitales. Yo estoy orgullosa del sistema de salud. Anda el Semafé, a lo mejor el que tiene obra social no lo valora. Ahora, el que no tiene obra social, que tenga un centro de salud de la calidad de lo que tiene en Santa Fe. En Santa Fe, si no tenés obra social, te podés hacer un trasplante de médula ósea. En Santa Fe fabricamos medicamentos, la gente no sabe. Pero hacía referencia a qué márgenes para bancar el mostrador de la industria que está complicada. Lo demás es discutible, lo comparto en gran parte lo que decís. A los servicios, digamos, vitales. Para mí no hay nada más importante que la salud y la educación. Y le sumaría seguridad también, ¿no? Obvio. Pero ¿qué margen tiene la provincia como Estado autónomo en un contexto nacional muy complicado? ¿Qué margen tiene la provincia para ayudar además a los empresarios? Nosotros, hasta antes de la crisis de la devaluación y de estas tasas, estábamos subsidiando tasas de interés. Estamos subsidiando un empresario que iba a una inversión, nosotros le subsidiábamos 5 puntos de la tasa de interés. Y eso para el empresario es una ayuda importantísima. Nosotros a las pymes, se juntan 5 pymes, deciden capacitar a sus propios trabajadores en alguna nueva tecnología para que ese trabajador esté en capacidad de seguir trabajando con las nuevas tecnologías, le pagamos la formación. Mira, estuve en Venado Tuerto entregando los certificados, trajimos de la UTN de Mendoza a un especialista en soldaduras especiales y capacitamos a 40 trabajadores pyme de la región de Venado Tuerto. Para mí eso era un orgullo. Estaba en la UTN con 5 pymes, con 40 trabajadores, haciendo soldaduras especializadas para la industria de punta que hay en Venado Tuerto. Esas son cosas que hacemos todos los días y además ahora vamos a trabajar en buenas prácticas agrícolas y nos vamos a meter en la sanidad animal y en la sanidad vegetal y vamos a regular la aplicación de agroquímicos y vamos a trabajar en los periurbanos con la agricultura sustentable para que la salud de la población esté asegurada y la alimentación la alimentación sana también está asegurada. Son aportes enormes que podemos hacer de una provincia. Ahora, la tasa de interés, el tipo de cambio, las condiciones macroeconómicas que son importantísimas porque te dan el marco, lo da el gobierno nacional. Entonces, bueno, tenemos que, antes de votar, preguntar cuáles son las condiciones macroeconómicas que generan los gobiernos nacionales. Lo que viene en el escenario para adelante, al margen de lo que pueda intervenir Santa Fe, está decidido el acuerdo con el fondo, vendrán las condiciones o no, el número que hay que ajustar, vendrá un número, vendrán las condiciones, pero lo que es evidente que anunció el presidente es que va a acelerar esta idea de reducir el déficit. En la concepción que tiene el gobierno nacional, uno no le puede errar mucho si piensa que eso va a ser con ajuste, digamos, y que no va a ser de otra manera, digamos. Hoy el problema más grande que tienen las empresas, las pymes, las fábricas, los comercios y demás, no hay mercado interno, digamos, la gente no tiene plata en el bolsillo, se va todo en pagar los impuestos, los servicios y demás. Nada hace parecer que se va a recuperar el mercado interno, no hay ni una sola señal, ningún solo anuncio del gobierno nacional y demás. Ese es el escenario, digo, que ven para adelante. Ese es un escenario. Los industriales no pueden pagar los sueldos mañana, digamos, porque esa también hay una velocidad de reacción de la política y una velocidad de todos los días de lo que tienen que hacer los empresarios. ¿Puede hacer algo el gobierno de la provincia para sostener el entramado industrial y que no nos pase lo que ya nos pasó un par de veces? Creo que uno de los industriales que estuvo reunido con usted esta semana le dijo que estábamos viendo el tercer genocidio de la industria argentina. Uno pasó en los 70, otro pasó menemismo, del arruismo, y le planteó que estamos viendo el tercero. ¿Se puede zafar desde la provincia en frenar eso? En primer lugar, tenemos que sostener la demanda del Estado santafesino, que es importante. La obra pública, el gobernador no la va a disminuir de ninguna manera, ya lo dijo.
redireccionar las compras del Estado santafesino, eso también lo podemos hacer. Y obviamente nosotros ahora, esta semana, con el Observatorio de Importaciones, que estamos trabajando con Federación Industrial, hicimos un análisis económico. Demoramos un poco la publicación porque quisimos salir de esa publicación de números, de porcentajes, sino que analizamos con un equipo económico los impactos reales en la economía y queremos tener fuerza para ir a las mesas de competitividad nacionales donde formamos parte con datos concretos a pedirles al gobierno nacional las medidas suficientes para que no cierre ninguna pyme. Porque ustedes lo decían en el bloque anterior, cerrar es muy fácil y abrir cuesta mucho tiempo. Nosotros vamos a acompañar institucionalmente como lo que pasó hoy en el acuerdo institucional, vamos a participar de todas las mesas, vamos a llevar al gobierno nacional nuestras propuestas. Nosotros creemos que hay una conciencia generalizada, y yo sobre todo lo veo en el sector empresario, que no está conforme con el funcionamiento del Estado. Que el funcionamiento del Estado no te guste o te guste más o menos, no quiere decir que vos tengas que tirar el Estado a la basura. Claro. En todo caso, tenés que revisar cómo mejorar el Estado. Vos lo dijiste recién, la política va atrás de los problemas. Eso es uno de los problemas que tenemos políticos. Yo estoy convencida de que la Argentina no tiene problemas económicos. Los problemas económicos son creados por la política. Y en ese sentido creo que el gobierno nacional ahora ha hablado de un acuerdo. Y lo dijo claramente el gobernador. El acuerdo no puede ser que te llamen para que vos firmes las cosas que quieren hacer. El acuerdo se llama escuchar y ver las medidas que necesitamos para que no se destruya el empleo. Nosotros estamos de acuerdo que hay que recuperar el costo de las tarifas. Ahora, vos no lo podés recuperar en 2 años. No lo podés recuperar en el medio de la sequía más importante de la historia y en un proceso de cambio climático y de baja de la cosecha. No te podés plantear que vas a bajar las retenciones a la soja cuando aumentás el tipo de cambio. Si tenés déficit fiscal, tenés que mirar en qué cortás. Entonces resulta que estás aumentando el tipo de cambio, favoreciendo a los sectores exportadores y además le bajás las retenciones, cuando sabemos que las retenciones es un nivelador de precios por aumento ficticio de la ganancia de algún sector. Pero nada. Entonces una devaluación del 25%... Encima no las venden, no las sacan, no las liquidan. No liquidan. Bueno, parece que ahora la liquidaron. Pero además pero no nos podemos extrañar de eso, porque estaba claro que esto iba a pasar. Bueno, pero para eso tenés la política, desde la política. Pero esto fue una promesa de campaña de Mauricio Macri. Bueno, a ver, vos no lo votaste, yo no lo voté, a mí no me sorprende. Pero ahora lo que tenemos que hacer es buscar las alternativas, y cuando vos buscas las alternativas hay que hacer docencia con los ciudadanos, porque los ciudadanos en democracia son los que votan. Nosotros lo único que no le podemos decir a Macri que no fue legítimamente elegido por el pueblo y además ratificado en Santa Fe. Totalmente. En Santa Fe, hace 6 meses. Hace 6 meses sí. Fue absolutamente ratificado por la voluntad popular. Sí. Entonces nosotros tenemos la obligación de explicar la situación, hacer docencia y mostrarle a la gente que hay otro camino, que no es necesariamente te tenés que aceptar que hay falta de transparencia o corrupción en el Estado y para eso tenés que elegir a un empresario que te diga que va a cambiar todo mágicamente o que, como dijo Macri, este es el único camino. A mí lo que más me preocupa del discurso político de Macri es que haya dicho varias veces que es el único camino. Nunca es el único camino. Siempre hay un camino alternativo y un camino de consenso. Y cuando vos en política decís que hay un único camino, es un discurso autoritario, porque estás negando
al otro que tiene otro camino, otra idea. Y yo creo que acá, hoy en la Argentina, con la experiencia del 89, con la experiencia del 2001, con la experiencia del 2008-2009, también vivimos esa crisis. Claro. Acordémonos de esa crisis que no está tan cercana, no está tan lejana. Digo, repetir los viejos errores habla mal de nosotros como sociedad, ¿no? No solo de un gobierno. Escuchar, coincidimos en el diagnóstico, digamos, lo venimos charlando acá todos estos días y demás, me da una preocupación, que es que el intento del gobierno de la provincia sea lograr concientizar al gobierno nacional de que cambie, porque no va a cambiar. Yo hablo de la gente, no hablo del gobierno. No, está bien, pero las medidas no va a retrotraer las medidas el gobierno y va a ir hacia otro lugar, digamos. Insisto, me parece que la aceleración de la crisis está poniendo al entramado industrial y productivo de Santa Fe en jaque hoy. Así es, por eso lo que hicimos el llamado. Si el planteo es que cambie el gobierno nacional. A ver, los gobiernos, y te lo digo por mi experiencia política de tantos años, los gobiernos leen a las sociedades. Cuando las sociedades se unen y las sociedades reclaman, los gobiernos escuchan y los gobiernos cambian. Entonces yo creo que nosotros tenemos la enorme oportunidad, como hizo el gobernador hoy, en un plazo, y puso plazo, metodología y plazo. Nosotros vamos a tener en el corto plazo y vamos a trabajar desde mañana. Yo tenía programado un viaje al exterior para acompañar a 10 empresarios santafesinos a una misión a Asia para una feria de alimentos donde había posibilidades de exportación y no viajo porque mi lugar está acá, al frente de los problemas que puedan tener todos los empresarios y los trabajadores de Santa Fe. No es que no estamos leyendo la gravedad de la situación o que la minimizamos o que nos resignamos. Yo no me resigno porque siempre hay alguna posibilidad de ayudar a alguien, pero siempre nosotros vamos a tener más resultado cuando la voz sea unánime y la sociedad acompañe y las representaciones gremiales, empresarias, y hablo de trabajadores y hablo de empresarios, podamos llevar propuestas. Así no, esto es lo que creemos que se tiene que hacer en este momento y para eso estamos trabajando en Santa Fe. Tengo una última parte, dale, una cortita. Tampoco tan cortita, la pregunta es corta. Planteabas que el gobierno nacional no dice que hay un único camino en esto y que es problemático. ¿Se planteó, se discutió, se pensó dentro del gobierno de la provincia que haya posibilidades de que el gobernador tenga que cambiar el presupuesto, dejar de hacer cosas que se pensaban hacer para hacer otras? Te pongo un ejemplo. Al menos por el momento y demás, subvencionar las tarifas de electricidad, utilizar fondos que estaban pensados para otra cosa, para alivianar el bolsillo, a lo mejor no a todo el mundo, pero a lo mejor sea el sistema productivo, o tomar algún tipo de medida, decir, bueno, suspendo estas otras obras o esto que iba a hacer y el dinero se va por otro lado. ¿Se está pensando en eso? Ya lo hizo, ya bajó el 10% de la tarifa a todo el sector PYME y ya anunció además el pago del primero y el segundo bimestre en 6 cuotas. Y además, si cualquier empresa tiene deuda del 2017, también le da en cuota, y nosotros recibimos la instrucción del gobernador que caso por caso vamos, cuando una pyme o una empresa nos plantea el problema, le resolvemos el caso y estamos trabajando en eso, ya lo estamos haciendo. Le quiero mostrar algo. Dale. Ayer vino el diputado Federico Angelini a este programa y le dejó un mensaje a los diputados, al gobierno de la provincia de Santa Fe para que le pida a sus diputados. Tiene que ver con la ley de ART. Lo vemos, un segundito, dale. Por eso digo, el primer trimestre... Me preocupa que no estés preocupado. No, yo estoy muy preocupado, y por eso, pero más que preocupado me estoy ocupando. Porque si yo solamente estoy preocupado, no hago nada. Pero no lo ves como un diagnóstico, no ves un semáforo rojo, ya no amarillo, rojo.
El primer trimestre no, el segundo trimestre lo estamos obviamente monitoreando constantemente. Las pymes están mal, lo que no está funcionando y no hay mercado interno. Esos son generalidades. No, me parece que es de más. Eso es lo que le hace mal al país. Espero ansiosamente que la ministra aplique la ley de adhesión a la RT. Pero vos eso funciona todo. Eso va a alivianar, eso va a alivianar, avanza, eso va a alivianar. Que la provincia diera la ley de RT y que la ministra aplique la ley de RT. Bueno, yo como diputada nacional la voté en contra porque no tuvimos la oportunidad de debatir. Esta ley tiene un problema que es que no tiene en cuenta la prevención. Nosotros queremos trabajar sobre la prevención. Esta provincia es la única provincia que tiene los comités mixtos de salud y seguridad, donde los propios trabajadores pueden trabajar muy fuerte. Que tuviste mucho que ver vos en esa ley, ¿no? Sí, sí. Con Carlos Rodríguez. La militamos, sí, tuve el honor de estar trabajando con Carlos Rodríguez. Así que Carlos Rodríguez me asesoraba cuando se debatió en el Parlamento. No tuvimos oportunidad, no nos dieron la oportunidad porque teníamos muy buenas ideas para mejorar la ley. Tiene un problema serio que son las comisiones médicas. Claro. Manda a los trabajadores a viajar kilómetros y kilómetros para ir a comisiones médicas. Claro. Tenemos que resolver eso, pero además no es un problema de la ministra, es un problema de la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Santa Fe. Yo ya la traté en el Congreso siendo diputada, voté en contra porque no me dieron la oportunidad de mejorarla. A lo mejor acá en la provincia de Santa Fe los diputados y senadores, y ellos tienen diputados y senadores, pueden mejorar la ley y pueden hacer mucho por la salud y la seguridad para las pymes y para los trabajadores. Gracias por venir, ministra. Gracias a ustedes.